Esta mañana tengo yo el privilegio de compartir sobre la parábola de los dos deudores. Esta es una parábola muy bonita, muy práctica. Realmente es una parábola muy práctica que utilizó el Señor Jesús para enseñar, para dar una lección, pero es muy práctica, pero tiene una gran enseñanza. Aquí el Señor Jesús nos habla del perdón, de la misericordia, principalmente, como de otras cosas, como del testimonio, como la obligación del cristiano de ser perdonador, etcétera. Que ahí en el desarrollo del tema lo vamos a ir viendo. Nos podemos ubicar, si quieren, por favor, para seguirme en la lectura, en Mateo, capítulo 18, versos del 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Voy a dar lectura yo a esta parábola. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muy importante lo que dice acá, movido a misericordia. Sigamos el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. Veamos, de inicio Jesucristo habla de cantidades de dinero, ¿sí? Dice, estuve investigando un poquito y encontré que dice que un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario equivalía un día de trabajo, es decir, 6,000 días de trabajo. Deber 10,000 talentos significaba deber un equivalente a aproximadamente 600 millones de denarios. Es decir, era una deuda grande, enorme, realmente imposible de pagar para un siervo de esa época. Lo que ellos ganaban comparado con esto era una cantidad bastante fuerte la que le debía. Pero veamos por qué Jesucristo ejemplifica de esta manera con una cantidad tan alta. Definitivamente la enseñanza es para nosotros del gran valor y el gran precio que tiene el perdón de Él hacia nosotros. Es grande, es invaluable la deuda que tenemos nosotros con nuestros pecados con Él. Nuestros pecados, nuestras injusticias. Y además esa deuda día con día va en aumento. Día a día va en aumento. Nosotros nos esforzamos, nosotros estamos siempre tratando de agradarlo. Y Él nos perdona cada día. Es totalmente invaluable ese perdón. Como en el caso de este rey, era invaluable, era impagable para el siervo
esa deuda, así es nuestra deuda con nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, una deuda tan grande llevaba o merecía un castigo grande, un castigo eterno, como el castigo que podemos tener, un castigo eterno, como hubiera sido el caso de este siervo, como el caso de cada uno de nosotros. Pero así como este rey perdonó, nuestro Señor nos perdona a nosotros. Y algo importante, que el rey a este siervo no le hizo un plan de pago, no le dijo, mira, va a ser un periodo de tiempo, o mira, me vas a pagar de esa manera. No, el rey le perdonó completamente, porque como dice aquí, muy importante, fue movido a misericordia. Y en el caso de nuestro Señor con nosotros, es movido a misericordia y, lo más importante, un completo amor para cada uno de nosotros. Mucha misericordia y mucho amor. Él nos perdona toda nuestra deuda. No nos impone un castigo menor también, no nos condena a un cierto tiempo, de ninguna manera. Él, como el rey, con este siervo en esta parábola, perdona totalmente. Así es nuestro Dios con nosotros. Ahora veamos la actitud del siervo, la actitud de ser humano imperfecto. Él había sido perdonado una gran cantidad, pero el siervo, al salir, le debían 100 denarios, que era una cantidad pequeña en comparación con todo lo que a él se le había perdonado. Entonces, y según dice el relato, él saliendo del rey estaba cuando encontró a este deudor, a este su consiervo. O sea que tenía reciente el evento, el perdón que a él le habían dado. Pero simplemente él, en su imperfección, su naturaleza humana, olvidó y no quiso perdonar. Sí, él sencillamente se le olvidó que él acababa de estar rogando, implorando por su vida, por la de su familia. Pero él vino y por algo tan pequeño no quiso perdonar. Él fue, dice la palabra, ahogaba, me imagino yo eso, como que lo agarraba, tal vez como decimos aquí en Guatemala, lo agarró del pescuezo, va, y pagame, del buche, como dicen, va, y no quiso perdonar. Pero vemos también ahí algo muy importante. Dice, los consiervos lo vieron y fueron. Entonces, ¿qué es lo que demostró ahí? Él demostró su injusticia. Vieron el testimonio que él estaba dando. Él, en lugar de salir con una actitud de agradecimiento por lo que recién le acontecía, él vino, se le olvidó y ese fue el testimonio que dio. Su manera de agradecer fue venir y agarrar a su consiervo que le pagara. Se le olvidó lo que el rey había hecho. Fue una injusticia total lo que él estaba haciendo. Y la paga por esa injusticia que hizo, ¿qué fue? Después de dar ese testimonio, de esa manera, ese actuar, fue y tuvo su castigo. Porque fue el rey y lo trajo y ahora sí no lo perdonó. Entonces ahí vemos para nosotros que nuestras obras son evidentes hacia los demás. Nuestro actuar, que no se nos olvide, Dios nos perdona todos los días a nosotros, y nosotros muchas veces se nos olvida eso, y podemos ser como este siervo, podemos dar ese testimonio, esa falta de perdón. En nuestra vida pueden haber personas que nos han lastimado, que nos han fallado, que nos han herido, nos han criticado, nos han maltratado, tantas cosas. Cada una de esas circunstancias para nosotros son como pequeñas deudas. Si lo comparamos con lo que el Señor nos perdona, todas esas circunstancias que va uno por ahí y alguien le echa el carro,
alguien se le cuela en una colita del banco, algo, o alguien vino y lo puso en mal con alguien, o sea, tantas maneras que lo pueden ofender a uno, lo pueden lastimar, un chisme, una mentira, tantas cosas, pero son pequeñas deudas. Esas son como la pequeña deuda que le tenían el consiervo a este personaje. Entonces nosotros debemos de ver lo que nuestro rey nos está perdonando y lo que a nosotros nos toca perdonar. A veces no queremos, pero con esta parábola el Señor Jesús nos está enseñando que cualquiera que sea la ofensa, uno, no se va a comparar a lo que Él nos perdona cada día, y dos, tenemos la obligación de perdonar. Tenemos la obligación de perdonar, porque el no perdonar para nosotros nos va a hacer daño, va a tener la consecuencia, como fue para este siervo. Perdió ese perdón, fue metido en la cárcel. Nosotros podemos perder también esa libertad por nuestros propios rencores. Esa falta de perdón nos va a hacer presos, nos va a quitar la paz, nos puede robar la tranquilidad. Esa paz que nuestro Señor nos ha dado en ese valioso sacrificio en la cruz. Esos mismos rencores nos pueden venir y hacer daño a nosotros. Y como al siervo, pues vamos a tener consecuencias. No vamos a poder estar tranquilos, vamos a vivir en amargura, vamos a perder ese gozo por un detalle que no podemos perdonar. Al final, pues nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Pero la buena noticia que a pesar de nuestras imperfecciones, naturaleza pecaminosa, tenemos un buen Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos, a darnos de su misericordia, de su amor. Entonces nosotros debemos de tomar ese ejemplo como seguidores de Él, como creyentes. La actitud de Él, tratar nosotros de ser igual, perdonadores. A veces una ofensa tan pequeña, no lo perdono, no lo perdono y no lo perdono. Debemos de tratar, como nos enseña el Señor Jesucristo en esta parábola, que no se nos olvide que la deuda que se nos está perdonando es inmensa en comparación a lo que nosotros debemos de perdonar. Y como conclusión, para terminar, en esta parábola el Señor Jesús, como lo mencioné al principio, se centra en el perdón y la misericordia y la importancia para nosotros como creyentes. Nos convierte para nosotros una obligación ser perdonadores. Para el cristiano, para el creyente es obligación perdonar, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros y nos perdona constantemente. Él nos ha perdonado cosas que nadie estaríamos dispuestos a perdonar quizá. A nosotros nos cuesta perdonar cosas pequeñas, condenamos y podemos ser nosotros presos de nuestros propios rencores. Y podemos tener consecuencias muy duras, como en el caso de este siervo, que al final pues perdió, por no querer perdonar algo tan pequeño, él perdió algo muy grande que el Señor, que su rey le había dado. Y para terminar, en Marcos 11:26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Espero haberme dado a entender. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna aportación, para mí fue de mucha edificación, como cada estudio que uno tiene el privilegio. La verdad que uno es el primero que le habla el Señor a su corazón. Espero haber dejado algo edificante para su vida y le damos gracias al Señor por este tiempo.
Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre.